Invitarles a que abran las Escrituras y busquemos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 36. Juan 13, 36. El tema que vamos a compartir en esta tarde está titulado Un Dios de segundas oportunidades. El propósito de Juan, al mostrarnos este pasaje, es reconocer que estamos siempre expuestos a fallarle a nuestro Dios, estamos expuestos siempre a equivocarnos, pero tenemos en Dios nuevas oportunidades. Dios nos ama y nos da siempre una oportunidad más. Y eso es lo que el apóstol Juan escribe acá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. ¿Ya lo tiene? ¿Ya tiene la porción? Me dice amén cuando estemos listos. Amén. Leemos la palabra conforme está escrita, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en el versículo 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguir. No me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Oramos, amado Dios, te damos gracias por tu inmenso amor y tu misericordia, porque a pesar de que te fallamos, pecamos contra ti, nos equivocamos, tú nos das siempre una oportunidad más de poder arrepentirnos y venir delante de tu presencia. Gracias, mi Dios, por mostrarnos tu inmenso amor y darnos siempre una oportunidad más de poder recapacitar, de poder entender de que no hay nada mejor que seguirte, no hay nada mejor que estar en tu presencia, no hay nada mejor que ti, mi Dios. Oramos en esta tarde porque tú reveles tus propósitos, tu palabra a nuestras vidas, que podamos ser edificados y entender, mi Dios, tus propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. En el versículo 36 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora. Antes Jesús les había dicho de que Él iba a estar un poco de tiempo con ellos, pero luego Él se iba a ir, ya no iba a estar con ellos y no lo iban a poder ver más, y que donde Él iba no podían seguirle. Le estaba diciendo claro, pues Él había hablado antes de que Él tenía que irse de este mundo, tenía que irse de esta tierra, pero sus discípulos no pudieron entender. Pedro estaba más interesado en saber hacia dónde iba, no en el mandamiento, porque en el versículo 33 al final les dice también que así como Él les ha amado, que se amen unos a otros. O sea, le estaba dando un mandamiento, que ese amor que Él les había enseñado y que había compartido con ellos, que ellos siguieran de la misma manera. Pero Pedro estaba más interesado en saber hacia dónde iba Jesús. Y eso le pregunta en el versículo 36. Todos estamos siempre expuestos a fallarle a nuestro Dios, a serle infiel, así como en las Escrituras podemos darnos cuenta de los grandes hombres de la Biblia. No todos fueron fieles con Dios. Algunos fallaron, no todos permanecieron fieles. Entre ellos podemos mencionar a José. José fue fiel en toda su vida con el Señor. Y ustedes saben lo que pasó. Él lo narra el Génesis capítulo 37. Capítulo 37 y el capítulo 50, donde es el principio y el final de la vida de José. Amén. Que José fue vendido por los hermanos a los ismaelitas lo vendieron a un general. Hay una gran historia que pasó José, ¿verdad? Que lo metieron a una fosa, a una cisterna,
luego lo sacaron y fue vendido, ¿verdad? Y los ismaelitas, sí, lo vendieron también con el general. Entonces, y todo lo que él tuvo que pasar. Bueno, en ese trayecto, este general era Potifar. Y la mujer de Potifar lo sedujo y él se resistió. O sea, no le falló a Dios. Él sabía que no podía hacerlo y se resistió. Pero también podemos ver un Job, ¿verdad? Job, Dios le puso una enfermedad en su carne, le quitó todos sus bienes, su familia y todo lo que tenía. Y cuando su mujer le dijo, ¿y por qué no maldices a ese tu Dios? Él dijo, no lo hizo. Podemos ver a un Daniel, que también dice que todas las mañanas en su alcoba se levantaba de mañana a orar a nuestro Dios. Y le dijeron que no lo hiciera más. Y él dijo, pues es mejor primero obedecer a Dios que a los hombres. ¿Saben la historia? Fue echado al foso al horno de fuego, fue echado al foso de los leones, pero Daniel fue fiel contra Dios. Así podemos ver también que muchos hombres que representan algo que nosotros podemos decir, bueno, ¿por qué es que unos pudieron obedecer a Dios, les fueron fiel, pero que otros no? Podemos también darnos cuenta que también hubieron algunos infieles, como Salomón, Jonás, ¿saben qué pasó con Jonás? Cuando el Señor lo mandó a Nínive a hablar al pueblo de Nínive, él no quiso ir. Y luego fue a terminar, ¿dónde? En el vientre de un gran pez, ¿verdad? Entonces vemos también que como así hubieron unos que fueron fieles, también hubieron siervos infieles, ¿verdad? Pero Dios siempre da una segunda oportunidad. Veamos lo que pasó. Dice en el versículo 36, tenemos el interés de Pedro, y en el versículo 37 tenemos la primera promesa que Pedro hace al Señor. Dice en el 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y es aquí donde Pedro hace la primera promesa. En el versículo 37, Pedro le responde, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Y le dice, mi vida pondré por ti. Entonces la última parte del versículo 37, pero no solamente esa promesa le hizo 3 promesas. ¿Sabe usted cuál fue la segunda? La segunda promesa que le hizo, lo cuenta o lo narra Lucas en el capítulo 22, versículo 23. Búsquelo, Lucas 22, 33. Le dijo, por ti estoy dispuesto a ir a la cárcel. Oiga la promesa que Pedro le hizo al Señor. Estoy dispuesto a ir a la cárcel, y si es necesario, hasta la muerte, le digo. Vamos con la segunda promesa. A la primera le digo, mi vida pondré por ti. En la segunda le dice, estoy dispuesto a ir donde tú vayas. Si es posible a la cárcel, si es posible a la muerte, pero yo te seguiré. Pero tenemos una tercera promesa en Mateo capítulo 14, versículo 29. Le dice, aunque todos se escandalicen o se avergüencen de ti, yo no lo haré, le dice. O sea, tenemos la tercera promesa. La primera es, mi vida pondré por ti. La segunda promesa es, iré a la cárcel, o sea, donde tú vayas, yo iré contigo. Si es a la cárcel y hasta la muerte, estoy dispuesto a seguirte. En la tercera promesa le dice, bueno, el Señor ya les había dicho, se van a escandalizar, pero me van a dejar solo. Todos se van a agarrar por un lado. Entonces le dice, por ti estoy dispuesto a ir a la... en la tercera, aunque todos se escandalicen o se avergüencen de ti, yo no lo haré. Y lo mismo
dijeron los demás discípulos del Señor, lo mismo, no lo haré. Cuando le dijo que lo iba a negar, dijo Pedro, yo no lo negaré. También dijeron ellos, no lo negaremos. ¿Qué le parece a usted las promesas que Pedro le hizo al Señor? ¿Será que Pedro hizo estas promesas pensando en que le iba a fallar al Señor o no? ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué cree que Pedro hizo esta promesa? Bueno, si muchos de nosotros hacemos promesas a nuestro Dios, hacemos promesas a nuestras parejas, en nuestros matrimonios, hacemos promesas a nuestros padres, hacemos promesas a nuestros jefes en los trabajos, sí, pero muchas veces no los cumplimos. O sea, no todo lo que nosotros prometemos lo llevamos al cumplimiento. Pedro estaba seguro de lo que estaba diciendo, pues si Pedro amaba al Señor, él nunca, en el momento que él hizo estas promesas, él no estaba pensando en fallarle al Señor, él estaba pensando en cumplir su promesa. En el versículo 38, Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. O sea, esta es una de las razones por las cuales Pedro no pudo cumplir, porque ya estaba profetizado que Pedro le iba a negar y que lo iba a negar 3 veces. 3 veces lo iba a negar. Entonces, y él vea lo importante que él hizo 3 promesas y el Señor le había dicho que 3 veces lo iba a negar, porque en las 3 veces lo negó. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer promesas, juramentos y pensamos que sí vamos a poder cumplirlo? Prometemos en nuestros matrimonios ser fieles, amarnos, entregarnos el uno al otro, pero al final muchas veces no cumplimos. Los hijos hacen promesas a sus padres cuando a veces en el colegio, en la universidad, dejan materias y prometen, bueno, este año yo no voy a dejar materias, ¿verdad? Voy a poner de mi parte en mis estudios, ¿verdad? Pero luego se les olvida y vuelven a dejar materias, ¿sí? Hacemos promesas a los jefes cuando también se llega tarde al trabajo, ¿verdad? Y le dicen, no jefe, mire el bus, me costó tomarlo, no pasaba, se le pinchó una llanta y bueno, me agarró la tarde, pero le prometo que ya no vuelvo a venir más tarde. ¿Por qué lo dice? Porque tiene miedo que lo despidan, pues, ¿verdad? Y para que no lo despidan usted tiene que poner esa excusa y hace promesa, ¿verdad? Pero luego, ¿qué pasa? Vuelve a llegar tarde. ¿Por qué? Mientras vivamos, mis hermanos, en este mundo, siempre estaremos expuestos a fallar, estaremos expuestos a pecar. Pero ¿por qué? ¿Por qué piensa que nosotros siempre fallamos, siempre pecamos? ¿Por qué? Es que realmente somos pecadores redimidos, ¿verdad? Pero no dejamos de ser pecadores, nada más que somos pecadores redimidos. O sea, estamos siempre expuestos a fallar, siempre expuestos a equivocarnos, siempre expuestos a pecar. Tenemos en el momento en que Pedro rompe esa promesa. Vea conmigo en el capítulo 18 del Evangelio de Juan, en el versículo 15, Juan 18, 15, y este es el momento en el que Pedro rompe las promesas que hizo al Señor. Dice en el versículo 15, y seguían a Jesús Simón Pedro y otros discípulos, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Versículo 16, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues
el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Y aquí está donde se presenta la primera negación de Pedro. En el versículo 17 de este mismo capítulo dice que entró la criada, la portera, y dijo a Pedro: ¿no eres tú de los discípulos de este hombre? ¿Y qué dijo él? No, no lo soy, dijo. Ahí tenemos la primera negación de Pedro, y dice: no, no lo soy. Esto es una manera muy sutil de negar al Señor cuando nosotros tratamos de hacernos los ignorantes. Amén. Pedro se quiso hacer el ignorante y dijo: no, no sé de qué está hablando esta mujer. No, yo no soy uno de ellos. Esas fueron las respuestas de Pedro. Pero vea Mateo capítulo 26, versículo 70, que Mateo nos dice que Pedro no negó al Señor delante de las autoridades, de los sacerdotes, de los religiosos, sino delante de una mujer, de la criada. Dice en el versículo 70 del capítulo 26 de Mateo: mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. O sea, él dijo: no sé lo que dices. O sea, no, yo no lo conozco. Pero vemos en el versículo 25 de este mismo capítulo, donde también Pedro hace la segunda negación. Dice el versículo 25: estaba pues Pedro en pie. Mire, aquí ya había algo de que habían hecho un fuego, y allí se fue a arrimar Pedro a ese fuego, o fue a calentarse. Me imagino que estaba haciendo frío y se fue a calentar. Y viene la mujer y le dice, ¿no eres tú de sus discípulos? Y él nuevamente, ¿qué dijo? No, no lo soy, Dios. No, no lo soy. En esta segunda vez de su negación, vea que va aumentando. Según Mateo, vea Mateo, siempre en el capítulo 26, versículo 72, va aumentando la negación de Pedro, porque ya no dice solamente no lo soy, sino que aumenta algo más. Vea y dice: pero él negó otra vez, ¿con qué? Con juramento. Ya no solamente dijo: no, yo no soy uno de ellos, sino que aquí ya juró. ¿Y qué es jurar, hermano? O sea, es asegurar, ¿verdad? Ya más firme, pues. Dice: pero él negó otra vez con juramento y dijo: no conozco al hombre. Veamos en el versículo 26 y encontramos la tercera negación de Pedro. Y dice: uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro volvió a negar. Negó Pedro otra vez, y enseguida, ¿qué pasó? Cantó el gallo. El Señor ya se lo había dicho, que antes que el gallo cantara, él le había negado 3 veces. Imagínese usted en aquel tiempo en que Pedro le falló al Señor negándolo, y 3 veces el gallo siempre, cantó. Si nosotros en este tiempo tuviéramos igual un gallo que cantara cuando nosotros fallamos, cuando nosotros negamos al Señor, no oiríamos nada aquí, ¿verdad? Solo canto de gallos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre aquel tiempo y el de hoy? Nosotros no tenemos un gallo que nos cante y que nos señale los errores, las faltas, y en el momento que nosotros fallamos. Pero sí les digo, tenemos el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos señala, el que nos dice en el momento en que nosotros fallamos.
Como hijos de Dios, como cristianos, sabemos que el único que nos redarguye de pecado es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en usted, pues no va a ser redarguido. Pero si el Espíritu de Dios está en su vida, usted va a ser redarguido. Él es el único que nos señala. ¿Qué sucedió en esta tercera vez que Pedro negó al Señor? Dice que el gallo cantó. ¿Y qué pasó? Después que el gallo cantó, dice que Pedro se arrepintió y lloró amargamente. Vea segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Pedro se entristeció porque el Señor ya le había dicho que cuando el gallo cantara, él le había negado 3 veces. Y él se acordó de esto. Dice en 2 Corintios capítulo 7 versículo 10, porque la tristeza que es según Dios, ¿qué produce? Produce arrepentimiento. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Nosotros sabemos que podemos fallar, nos equivocamos, pero la invitación del Señor es que vengamos ante Él arrepentidos. ¿Y qué es arrepentirnos? Es no volver a hacer las mismas cosas. Podemos darnos cuenta de la condición de Pedro. Los 4 evangelios hablan de la historia, del triste episodio de que Pedro pasó. Vemos en Lucas capítulo 22 versículo 31, dice que entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras que el Señor le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Pedro? Lloró amargamente. Cuando vemos la palabra llorar, podemos definirla o podemos descifrarla de dos maneras. Porque una cosa es llorar en silencio, cuando derramamos lágrimas, pero no hay nada audible. Pero la segunda, que se relaciona, el llorar es con gemidos audibles. Y Pedro, imagínense aquí el lloro de Pedro. Dice que lloró amargamente. O sea, fue algo estremecedor, algo que daba evidencia de un arrepentimiento del alma, conmovido porque el Señor le había dicho: cuando el gallo cante, tú me hayas negado 3 veces. Entonces se acordó de eso y dice que lloró amargamente. Pedro nunca quiso fallarle al Señor. Desde el momento que Él hizo sus promesas delante de Él: no te dejaré, mi vida pondré por ti, aunque todos se escandalicen, yo no lo haré. Estoy dispuesto a ir donde tú vayas, si es a la cárcel o a la muerte, yo voy contigo. Él nunca pensó: le voy a fallar a mi Señor. No lo pensó. Pero muestra Pedro aquí un profundo arrepentimiento cuando dice que lloró amargamente. Pero tenemos una oportunidad más en el Señor. Pedro fue restaurado. Después, en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, búsquelo, Juan capítulo 21, versículo 3. Esto es cuando ya el Señor había resucitado y se le presentó a Pedro y le da una segunda oportunidad. Dice en el versículo 3: Simón Pedro
les dijo a los demás: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Pedro, en esta oportunidad, cuando es restaurado, el Señor se le presenta, él imaginándose: bueno, he fracasado, le he fallado al Señor, ya no soy digno de seguir en el Evangelio, me voy a volver atrás. Y Pedro decide volver a su vida pasada, volver a hacer lo que antes hacía. ¿Qué era Pedro? ¿Cuál era el oficio de Pedro antes de conocer al Señor? Era pescador. Entonces él decidió volver nuevamente a las aguas y a la pesca. Entonces, donde se le aparece el Señor y le da una oportunidad más. En este pasaje no lo dice, pero en ese momento el Señor dice que está en la playa, pues ahí había un fuego y el Señor comparte con los discípulos un pez. Les da a comer un pez asado. Y les dice que saquen, dice que era una cantidad de peces en las cuales ellos ya no podían sacarla del mar. En el versículo 12 de este capítulo 21 de Juan, Jesús les dijo: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Jesús camina luego después a solas con Pedro y le hace nuevamente una pregunta. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, ¿qué le dijo? Apacienta mis corderos. Y vuelve en el versículo 16, volvió a decirle el Señor por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro vuelve a responder: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le vuelve a decir el Señor: pastorea mis ovejas. Pero una tercera vez, en el versículo 17, le dice el Señor por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y dice aquí que Pedro dice: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El Señor le estaba diciendo a Pedro, ya a solas, le hace estas preguntas, que si lo ama, y que si lo ama, le dice primero: apacienta mis corderos. Por segunda vez le dice: pastorea mis ovejas. Y por tercera vez le dice: apacienta mis ovejas. Este es el final de la conversación que el Señor hace con Pedro. En el versículo 19, en la segunda parte, le dice, ¿qué le dice el Señor a Pedro? Después, cuando le dice: pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, le dice, ¿qué le dice? Sígueme. Le dice: sígueme. O sea, mire cómo Dios le da oportunidad, el Señor le da oportunidad a Pedro. Pedro, ya él sintiéndose fracasado, había defraudado al Señor, le había fallado, le había sido infiel, y él decide volver a su vida anterior,
volver a la pesca. Luego el Señor se le presenta y le da instrucciones de lo que va a hacer. Él, considerándose no soy digno de seguir en las filas del Evangelio, de proclamar el reino, y dice, no puedo, voy a volver a mi vida anterior. Y el Señor lo busca y le da una oportunidad más y le dice, ven, sígueme. Podemos darnos cuenta que después de esto Pedro, en el Evangelio, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 41, dice que Pedro proclama el Evangelio del reino. ¿Y cuántos se convierten al Señor en ese día? Dice que se convierten más de 3,000 personas. Vemos a un Pedro lleno de poder, predicando el Evangelio. Muchas veces nosotros pensamos que le fallamos a nuestro Dios y que ya no somos dignos de seguir adelante, ya no somos dignos aún de llamarnos sus hijos. Pero a pesar de que le fallemos, a pesar de que le seamos infieles, Él nos da siempre una oportunidad más para que nosotros podamos seguirles. Esto es lo que podemos aprender de Pedro. Pedro, a pesar de que le falló al Señor, él tuvo un arrepentimiento y Dios le dio una oportunidad más de seguir al lado de él. Recapitulando, ¿cuáles fueron las promesas que Pedro hizo al Señor? ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál fue la primera promesa que Pedro hizo al Señor? ¿Cómo? No. Sí. Fueron 3. Esa fue la segunda. Ya lo estoy diciendo. La primera. ¿Cómo? No. La primera le dijo, mi vida pondré por ti, le dijo. Mi vida pondré por ti. ¿Y cuál fue la segunda? La segunda promesa que Pedro hizo al Señor. ¿Ah? Si es a la cárcel, yo iré contigo, le digo, y estoy dispuesto a ir aún hasta la muerte. O sea, le quiso decir, donde quiera que tú vayas, yo te seguiré. Yo no me quedaré de ti. Yo estaré contigo allí. Si es en la cárcel, estaré contigo. Si es a la muerte, yo voy contigo. Fue lo que le dijo. Pero la tercera, sí, la tercera promesa que hizo el Señor, ¿cuál fue? ¿Alguien? ¿Cuál fue la tercera promesa? El Señor les había dicho, miren, se los digo ahora, porque cuando suceda, yo sé que ustedes se van a escandalizar, porque cuando vean que a mí me agarran y todo, y todos van a salir uno por un lado y otro por otro, me van a dejar solo, les dijo. Y Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen y te nieguen, yo no lo haré, le dijo. Yo no me escandalizaré, yo no te voy a negar, yo voy a estar ahí contigo, yo no te voy a dejar. Pero ya cuando a la hora de las horas, todos salieron por sus lados. Así como nosotros. Muchas veces cuando nosotros pasamos pruebas, momentos difíciles, vemos que las circunstancias son difíciles, me voy. No enfrentamos. Pedro, la intención no era fallarle al Señor, sino serle fiel. Pero ya estaba profetizado, el Señor les lo había dicho, que antes que el gallo cantara, Él lo iba a negar 3 veces. Reconocer que en Dios siempre tenemos oportunidades, aunque nosotros fallemos, seamos infiel, Él siempre nos busca y nos da nuevas oportunidades. Le voy a invitar a que cierre sus ojos y oramos. Padre amado, te damos gracias